Hola, buenas tardes. Llegamos a la última sesión de esta intensa mañana en streaming. La sesión que vamos a cubrir ahora trata alrededor de la inteligencia artificial explicable, en inglés Explainable AI, que es el término pues, ahora más conocido. Y vamos a hablar justamente de este campo que es incipiente. Explainable AI, con siglas XAI, es el conjunto de técnicas cuyo objetivo es generar una explicación que permita entender los mecanismos de los algoritmos que toman decisiones automáticas y que, en concreto, tienen un diseño de tipo black box. Como he dicho, es un campo incipiente, pero ha tomado especial relevancia debido a las ventajas e incluso necesidades que puede llegar a cubrir. Por un lado, permite inferir confianza al usuario. Por otro lado, también permite asegurarnos que cumplimos ciertos requisitos éticos que en otro caso quedan más enmascarados. Permite obtener también justificaciones éticas y permite obtener conocimiento sobre el fenómeno a predecir, las variables de entrada, su importancia y sus relaciones. El objetivo de esta sesión concretamente es profundizar más en este campo desde distintas perspectivas. Por un lado, repasaremos el estado del arte y el nivel de adopción y comprensión existente respecto al campo que hay en la actualidad en distintos ámbitos, y posteriormente veremos casos de aplicación concretos en la industria con las dos ponencias a continuación, sus resultados, beneficios e incluso su abordaje técnico. Entonces, sin más dilación, para ello tenemos un equipo de ponentes brillantes y vamos a empezar con la primera ponencia, que irá a cargo de Ricardo Baeza, director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial del Northern University. Muchas gracias, Lali, por la presentación. Un placer estar aquí hablando de nuevo sobre este tema. Estuve en el primer Big Data Congress hablando sobre Explainable AI y ahora veremos qué ha pasado en estos últimos tres años. Como tal bien dijiste, es un tema nuevo que fue definido básicamente hace unos 5 años y esto es lo que quiero cubrir, básicamente explicar qué es lo que es, ponerlo en contexto de lo que es interpretable también, que es muy importante hablar de interpretabilidad junto con explicabilidad, y después voy a hablar de 5 mitos y una advertencia sobre este tema, y al final quiero hablar un poco de IA responsable que queda dentro del contexto de este tema. Entonces, como dijo Lali, la sigla que se usa es XAI, SHAI, y esto fue definido por DARPA. DARPA es el programa de las Fuerzas Armadas norteamericanas de investigación, y la primera vez que dieron fue financiamiento para esto, y básicamente es intentar poder contestar preguntas sobre esta caja negra que sería, por ejemplo, un modelo de aprendizaje profundo o deep learning. De ahí están las preguntas clásicas: ¿por qué el sistema hizo esto? ¿Por qué no hizo algo distinto? ¿Por qué falló? ¿Por qué tuvo éxito? ¿Tiene suficiente confianza en lo que dijo? ¿Cómo puede corregir un error? Estas son las preguntas que hay que responder. Entonces hay que cambiar la caja negra por algo que tiene un modelo explicable. Pueden ver que la última parte del modelo se cambia por el modelo explicable, y también una interfaz que permite que el usuario obtenga esas respuestas. Y por supuesto, si entiende esa respuesta, entiende el por qué no, por qué tuvo éxito, por qué falló, por qué puedo confiar en la respuesta, y sé cuando se equivocó. Esto significa que en el caso de un sistema de decisión automatizada, lo que se llama ADM en inglés, esto no está la persona, no está lo que se llama human in the loop, así que es mucho más complicado porque no hay una persona que pueda hacer esas preguntas. Y ahí tenemos el artículo 22, por ejemplo, de la Directriz de Protección de Datos de la Unión Europea, que dice que la persona tiene el derecho a reclamar, to contest en inglés, y hay que recordar siempre que esto son predicciones, no son verdades, pueden ser incluso hasta correlaciones, ni siquiera hay una causalidad. Así que este es el objetivo, de poder decir: te equivocaste, y si te equivocaste, con quién hablar, por ejemplo, y poder hablar con una persona, y eso está en el artículo 22 de GDPR, y también una parte importante de la propuesta actual que fue hecha en abril de la Unión Europea para regular la inteligencia artificial. Un ejemplo sencillo, pero para que vean una idea,
es si uno tiene este gato y uno tiene aquí una red neuronal que lo que hace es transformar la imagen del gato en la palabra gato. Esa sería la respuesta. Y por supuesto la aplicación actual dice este es un gato. Y hay que recordar que esto no es inteligencia. Lo único que estamos cambiando es una representación de un gato a otra. Así que todavía la máquina no tiene idea de lo que significa un gato, no tiene la misma representación del conocimiento que tenemos nosotros. Pero una explicación mejor sería, por ejemplo, este es un gato porque tiene bigotes, porque tiene garras, porque tiene pelo de gato y también tiene, por ejemplo, aquí unas orejas puntiagudas. Esto podría ser una explicación. Ahora, ¿por qué necesitamos esto? Bueno, lo necesitamos por muchas razones. Una, para verificar el sistema, sería transparencia. Otras, para mejorar el sistema, por ejemplo, ver si hay objetivos que no están cumplidos, por ejemplo, ver cuál es el balance entre distintos objetivos que tiene el sistema. Y hay sistemas que son muy sensitivos. De hecho, lo mostró Christian esta mañana cuando habló, por ejemplo, de cambiar un píxel y se cambia la clasificación. Aquí tengo un ejemplo también que pueden notar que hay un píxel blanco. Esto es un trabajo de unos investigadores japoneses donde con un solo cambio de un píxel, el sistema cambia, por ejemplo, de un pájaro a una rana, la predicción. Ahora uno puede también, para aprender del sistema. Y, por ejemplo, aquí también tengo un ejemplo de la parte ética, lo que sería cuando los sistemas son estúpidos. Este ejemplo también es de Facebook, como lo de Christian. Fue de este año. Alguien decidió usar un sistema entrenado en inglés en Francia y, por supuesto, el sistema pensó que el pueblo de biche era una palabra que no se debería decirse y dejó a este pueblo 3 semanas sin página de Facebook. Por supuesto, esta página es usada para, por ejemplo, informar sobre el COVID. Así que esta página puede, o sea, este hecho puede que haya tenido daño real en personas. Entonces, por eso es importante también para cumplir con la legislación, seguridad, privacidad, para la parte ética, como ya dije, transparencia, equidad y también no permitir este tipo de estupidez. También, solo para poner algo un poco más divertido, después del ejemplo de Biche, es que pueden mejor ayudarnos. Por ejemplo, puede que la máquina sí sepa por qué pasa algo y nosotros no, como este ejemplo del policía preguntándole al conductor. Ahora, tratando de explicar estos distintos tipos de sistemas y distintos tipos de explicaciones, Bryson tiene una muy buena categorización, que es que hay sistemas que no necesitan explicación, en parte porque son muy difíciles y en algunos casos imposibles. Por ejemplo, el tipo de ejemplo de un sistema de control aéreo, no hay tiempo para explicar, hay que hacer aterrizar los aviones. El segundo caso es que cuando hay que explicar las acciones humanas que llevan a la decisión del sistema, y esto hay que hacerlo por rendición de cuentas y por tratar de entender mejor lo que está pasando. También cuando tenemos que explicar el resultado a una persona y, por ejemplo, hacer lo que sería forénsica digital, es decir, tratar de explicar a posteriori qué es lo que pasó, o, por ejemplo, para análisis legal en todo lo que se guardó durante la ejecución del sistema, lo que se llaman los logs. Y en el cuarto lugar podría ser exactamente cómo el sistema funcionó, digamos, para total transparencia, etc. Ahí vemos que los casos 2 y 3 necesitamos una explicación porque hay personas involucradas. Ahora, no necesitamos siempre esto. Como ya dije, en algunos casos puede ser muy complicado, hay que hacerlo muy rápido. Aquí tienen algunos ejemplos. En publicidad web, generalmente no hay daño. En reconocimiento óptico de caracteres, seguramente no hay. Si tenemos una palabra que esté equivocada, la persona va a entender que no hay ningún daño intencional. Por ejemplo, en despacho de correo, puede que la carta llegue a un lugar equivocado, pero se devuelve. O lo que dije, el sistema de control aéreo, que es tal vez el ejemplo más complejo de los que se usa hoy en día. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre interpretabilidad y explainabilidad? ¿Ya? Interpretabilidad es el grado en que una persona entiende la causa de la decisión y puede consistentemente predecir el resultado del modelo.
Es decir, interpretabilidad es el entendimiento completo del sistema, mientras que explicabilidad es explicar un resultado específico a una persona específica. Así que uno entiende cómo funciona y cómo lo hace. Muchas veces no es relevante, por ejemplo, el sistema no tiene un posible daño, es un problema que está muy estudiado, y a veces también si uno tiene mucha transparencia es peligroso. Por ejemplo, hay gente que podría aprovecharse y hacer abusos del sistema si sabe muy bien cómo funciona. Por ejemplo, imagínense que esto fuera un test. Si yo sé cómo funciona el test, yo puedo engañar al sistema para aprobar el test. Y aquí está un ejemplo de explicación. Por ejemplo, ¿por qué mi petición de préstamo fue rechazada? Esa sería una explicación. No necesito entender cómo funciona el modelo. Lo que necesito saber es por qué en este caso respondió que no. Ahora, muchas veces es mejor tener un modelo interpretable que tratar de explicar una caja negra. Y ahí recomiendo un artículo muy bueno de Cynthia Rubin del año 2019 que explica eso y explica algunos de los mitos que les voy a mencionar en unos minutos. Para explicar también, la mayor parte del tiempo necesito tener interpretabilidad. Es decir, si yo tengo interpretabilidad es más fácil explicar. La explicabilidad no es solamente para sistemas de caja negra. Los otros sistemas también pueden ser suficientemente complejos para necesitar una explicación. Ahora, las explicaciones pueden ser difíciles. Un ejemplo que yo siempre muestro, otra vez tenemos un gato, todos reconocemos que es un gato, pero para un sistema le va a costar bastante porque es un gato tomado por debajo de una mesa de vidrio. Y parte de los problemas aquí vienen de nosotros mismos, de los informáticos, que no nos atrevemos a decir, por ejemplo, no sé, cuando no podemos predecir con suficientemente confianza algo. Muchas veces también para abstraer tenemos que básicamente olvidar. Todo el proceso de abstracción y generalización que tenemos en la infancia es olvidar cosas y generalizar cosas. Y por supuesto no podemos aprender lo que no está en los datos. Muy importante, y Cristian Cantón habló sobre eso en la mañana, pero si no tenemos una buena cobertura de todo el espacio de datos, es muy difícil hacer esto bien. Entonces, por ejemplo, si esto es un gato, ¿por qué no tiene las orejas puntiagudas? Por supuesto, capaz que otro sistema diga que esto es un conejo. Y recuerden que las explicaciones pueden venir de los datos, del modelo, del proceso, o sea, no tienen una fuente común. Ahora, los 5 mitos que los mencionó Gartner no son tan importantes como el mito principal. En realidad deben ser los 6 mitos. Entonces, los 5 mitos más normales son la falta de explicabilidad, que todas las cajas negras pueden ser explicables e interpretables, que todas las decisiones de una caja negra pueden ser completamente explicables, que las decisiones humanas son más explicables que las decisiones de una caja negra, no necesariamente, y que la IA explicable es algo que uno lo puede pagar, es decir, que mientras más dinero gaste, mejor lo va a hacer. Ahora, por supuesto, algunos de estos mitos son problemas de la complejidad del problema, más que mitos. Ahora, el verdadero mito que falta en esta lista, por eso quise poner en la lista, es que es el mito de que dice que si uno explica las cosas, entonces el resultado, el desempeño del sistema baja. Es decir, que uno pierde esa actitud al tener más explicabilidad. Y esto es un mito, supongo que muchas veces, incluso yo usé en el pasado este gráfico donde muestra que mientras más simple el sistema, por ejemplo, una regresión, más explicable es, y mientras más complejo, mejor es la calidad del resultado. Y eso no es cierto, no es siempre cierto. Este mismo artículo de Cynthia Rubin que recomendé, y por ejemplo, en el año 2018, en el premio FICO que había competencia de explicabilidad, fue un modelo que era interpretable, fue el que ganó, no ganó una caja negra. Así que esto no siempre es cierto, depende de muchos otros factores. Ahora, algo muy importante, que explicar no implica menos daño. Es decir, no porque expliquemos las cosas vamos a causar menos daños. Esto es más bien como pedir disculpas. Entonces, muy importante, la decisión sigue siendo opaca y va a seguir funcionando de la misma manera. Segundo, la explicación de la caja negra no es perfecta, porque si fuera perfecta no habría una diferencia entre la explicación humana y la explicación de una máquina. Finalmente, las explicaciones que se proveen son a posteriori, no son a priori,
y pueden ser distintas de la explicación real, es decir, es una explicación posible. Ahí en parte, como una vez decía Hinton decía que la explicación no tenía mucho sentido porque incluso las personas, cuando se les pide una explicación, dice él, inventan una historia. Aunque él hubo una muy buena respuesta de varios expertos en la revista Wired a esa aseveración. Y esto es importante entonces en salud, por ejemplo. En salud a veces la explicación puede ser un problema si la explicación no es la real. Y aquí hay un artículo muy interesante que salió muy recientemente en la revista Science, es, digamos, esta advertencia de las explicaciones en el área de la salud. Y lo podemos ver aquí, este es un ejemplo de Lyme, que es uno de los sistemas de explicabilidad que son agnósticos, es decir, no saben a qué modelo están explicando, se pueden aplicar tanto a cajas negras como a sistemas más simples. Pero, por ejemplo, aquí hay dos explicaciones. Una es la explicación de lo que es la guitarra o el perro, y aquí la explicación del perro es bastante buena porque muestra la cara del perro. Pero, por ejemplo, la explicación de por qué este perro esquimal es un lobo es la nieve. Es decir, el sistema había aprendido que cuando había nieve detrás era siempre un lobo, y por supuesto entonces no funciona para los perros esquimales, los huskies. Ahora, en la regulación, como mencioné ya antes, propuesta en abril, hay el artículo 13 que dice que hay que tener transparencia y darle información a los usuarios, especialmente en sistemas de alto riesgo. Pero como dije ayer, va a ser complicado definir cuánto es alto riesgo, si son solamente alto riesgo y bajo riesgo. Y el artículo 14 dice que tiene que haber control humano. Por eso me gusta hablar más de que las personas estén en control y no en the loop, porque es distinto estar involucrado a estar en control de algo. Y por ejemplo, aquí dice que tiene que interpretar correctamente la salida, teniendo en cuenta las características de sistemas y las herramientas de interpretación y métodos disponibles. Estos son los únicos dos lugares, lamentablemente, que la regulación europea habla de interpretabilidad, no habla nada de explicabilidad, solamente lo deja implícito. Para terminar, esto es complicado. Aquí hay una lista de propiedades que uno puede tener para inteligencia artificial responsable. Yo las agrupo en 6 áreas. La explicabilidad lo pongo en la parte de transparencia, pero por supuesto la parte de responsabilidad es donde más tenemos que preocuparnos. Cosas como privacidad, seguridad, rendición de cuentas, al final el bien común. Así que para terminar, recordar que tienen que diseñar para las personas, hay que pensar primero en los usuarios, tener mucho respeto por las limitaciones de los sistemas. Hay gente que le da mucho más poder a estas cajas negras que todavía no piensan, así que es pseudo-inteligencia artificial, que no hay que aprender siempre solamente del pasado, porque si no solamente lo reproducimos, y a veces peor, lo amplificamos en el caso de los sesgos. Hay que tener un comité ético, si es posible 50% externo, porque si no uno tiene un conflicto de interés consigo mismo, y tener un código de ética. Por supuesto, hay que seguir mejorando la explicabilidad y, como decía, nosotros tenemos que estar en control, no ser solamente parte de un ciclo. Y hay que recordar, muy importante, que la ética no es algo individual, la ética es una red. Y, por ejemplo, la ética depende de la ética de tus proveedores, por ejemplo, un sistema que usas que no es ético, y también de la ética de tus clientes. Tú vendes un sistema y esa persona lo hace un abuso para otros fines de ese sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la interesante ponencia. A continuación, para no perder tiempo, damos paso a Gonzalo Espinosa. Trabaja en la empresa Lead Ratings y Gonzalo nos explicará un poco, está liderando la línea de inteligencia artificial digital en esta compañía. Nos explicará cuál es su uso y cuál es exactamente el motivo por el cual lo están desarrollando en la empresa. Gonzalo, un placer escuchar. Sí, gracias, Ali. Bien, pues en estos minutillos os hablaré de qué es el CHAI para nosotros y cómo en Lead Ratings creamos soluciones para dar respuesta a la explicabilidad de modelos predictivos aplicados en el ámbito de la inteligencia artificial en el marketing.
¿vale? En el marketing y ventas, ¿vale? Para introducir un poco, o sea, nosotros Lead Rating somos una empresa que hacemos marketing predictivo, estamos especializados en esto, que es básicamente, bueno, optimizar las fases del funnel de marketing y ventas mediante, pues, modelos de machine learning, ¿no? O sea, atacamos los 3 grandes bloques del funnel predictivo, del funnel de ventas, que serían, pues, la adquisición de nuevas oportunidades, la conversión de estas oportunidades en clientes y la fidelización de clientes. Todo ello con un modelo de machine learning detrás, ¿vale? Entonces, es una empresa que nació en 2014, que actualmente llevamos más de 1.000 modelos predictivos desarrollados, en alrededor de 250 proyectos en sectores diferentes, de banca comercial, real estate, educación, call centers, ¿vale? Actualmente hacemos más de 2,5 millones de predicciones al mes. Y, bueno, estamos integrados con diferentes tecnologías que facilitan como mucho que estas integraciones sean fáciles y rápidas, ¿no? Y ahora sí entro en materia, ¿no? ¿Qué es el CHAI y cómo lo entendemos nosotros, ¿no? Bueno, esto como ya ha explicado Ricardo, ¿no? Nace de la necesidad de que los modelos en las últimas décadas se han ido sofisticando mucho hasta llegar al punto de ser difíciles de entender, ¿no? Hasta el punto de que el usuario ha perdido entendimiento. Y el CHAI pretende, pues, hacer que todas estas predicciones sean mucho más transparentes, ¿no? De hecho, tiene como 2 líneas de enfoque, ¿no? La primera es, cómo damos respuesta a una explicación local, es decir, cómo se genera cada predicción de forma individual, cómo los valores que toman las variables que utiliza el modelo afectan en cada predicción y, por lo tanto, nos ayuda a entender cómo ha pensado el modelo en cada una de las predicciones. Y, por otro lado, un enfoque de explicación global, ¿no? Cómo se comporta el modelo en un conjunto total de predicciones, qué variables son las más importantes y cómo éstas afectan en el conjunto de un conjunto de datos total, ¿no? Entonces, básicamente, como ha dicho Ricardo antes, ¿no? El CHAI pretende destaparlo, esta black box, y hacer que estos modelos sean interpretables y explicables, que sean fáciles de comunicar. Entonces, bueno, ahora sí, me centro en un caso de éxito, porque a mí, bueno, en estas conferencias lo que me gusta más son los casos de éxito, son los que me permiten como entender el valor de estas soluciones, ¿no? Y he escogido un cliente en particular que desarrollamos un proyecto así, en el que, bueno, es un real estate, ¿no? Una inmobiliaria de tamaño medio grande, que tiene, bueno, como conocéis del sector inmobiliario, ¿no? Captación online, captación de nuevas oportunidades vía su propia web o vía portales, como puede ser, pues, Fotocasa, Idealista, Habitaclia, ¿no? Y tienen un proceso de venta complejo, ¿no? O sea, al final es un proceso de venta más tradicional, ¿no? Hay un agente comercial detrás que lleva como toda la venta hasta la venta, bueno, hasta la venta final, ¿no? Entonces, esta empresa básicamente quería mejorar sus ventas y nosotros les propusimos incorporar el lead scoring, ¿vale? Que es una solución específica de las que nosotros desarrollamos mediante modelos de machine learning, ¿no? Lo que hace es básicamente cuando entra un contacto nuevo, un modelo de machine learning lo evalúa y nos da la probabilidad de éxito, ¿no? En este caso, la probabilidad de venta, ¿no? Entonces, esto tiene unas ventajas importantes. La primera y la más destacada es que permite priorizar todos estos contactos, ¿no? Sabiendo qué contactos tienen más probabilidad de vender, de comprar, se pueden hacer priorizar los que tienen más probabilidad respecto a los que tienen menos probabilidad, ¿no? Y así, pues, diferenciarnos de la competencia y pues, mejorar el total de ventas, ¿no? Entonces, viendo un caso específico, ¿no? De estos, bueno, pues tenemos un contacto con información de perfil, de producto, de origen y de tráfico que es evaluado por un modelo de machine learning y este nos da un score, ¿no? 79 puntos en este caso. Realmente, usuarios de este modelo y de esta predicción hay varios. Hay el agente comercial, hay el data analyst, el responsable de marketing y el director de ventas, ¿no? Veremos uno por uno cómo todos ellos tienen preguntas sobre el funcionamiento del modelo y sobre la predicción que este nos da y cómo el CHAI responde a cada una de ellas, ¿vale? Entonces, el primero es el agente comercial que se pregunta, ostras, yo tengo que priorizar este contacto, ¿por qué? Porque tengo que priorizarlo, ¿no? ¿Cómo confío en esta predicción? Y sobre todo, pues, ostras, si puedo entender cómo se ha generado esto, ¿no? Y qué variables son las más importantes, quizás puedo hacer un trato más personalizado, ¿no? Para él es importante
porque teniendo este conocimiento puede utilizar toda esta información para hacer una venta o una venta más personalizada, ¿no? Entonces, básicamente el Chai nos responde con esto, revelándonos las variables que son más importantes y los valores concretos que toman, ¿no? Y cómo estas variables pues, destacan por encima de las demás en cada caso particular, ¿no? Y esto es especialmente interesante porque este contacto tenía esta puntuación, pero otro contacto con un perfil totalmente diferente también tenía la misma puntuación. Pero el Chai nos permite revelar que pues las variables y los valores que toman estas variables son diferentes al contacto anterior, ¿no? Es decir, pueden ser casos totalmente diferentes. Y, por otro lado, pues el mismo agente se puede preguntar, ostras, ¿por qué otro contacto tiene una probabilidad muy baja, ¿no? También este nos debe revelar los motivos de por qué es peor perfil, ¿no? Entonces, el Chai realmente responde a esto porque nos da la contribución de todas estas variables y los valores que toman desglosadas una por una, ¿no? De tal forma que pues, tenemos la puntuación, tanto si es positiva como negativa, y el valor que tiene, de tal forma que, bueno, si las sumáramos todas, daría pues, la probabilidad final, ¿no? Entonces, esto, al final, el Chai permite estimar la contribución de cada valor de variable en cada predicción y nos permite responder a estas preguntas de interpretabilidad individual de cada registro. Permite responder a la gente, básicamente. Entonces, otro usuario de este modelo es el Data Analyst, ¿no? Que se encarga pues, de hacer el seguimiento de las ventas y de la conversión cada mes a mes, ¿no? Y al ver que tiene un modelo predictivo que permite pues, anticipar la calidad de la captación, dice, ostras, pues quizás pueda entender cómo funciona este modelo, ¿no? Y identificar cuáles son los factores más importantes de este modelo, ¿no? Cómo funciona el modelo global y me da estas predicciones, ¿no? Entonces, lo que quiere es una explicación global, ¿no? El hecho de tener la explicación individual de cada registro, ¿no? Nos permite pues, observar las distribuciones que tienen estos valores, ¿no? De estas contribuciones que hemos visto antes de cada uno y pues, hacer deducciones, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero en términos de dar una simplificación y tener una foto del modelo, a nosotros nos gusta visualizarlo como agregando esta información y valorando pues, la importancia que tiene cada una de las variables que utiliza todo el modelo, ¿no? En el conjunto, en un grupo de datos. Entonces, lo hacemos de dos maneras. A mí, bueno, por un lado, pues la media, ¿no? Que sería la clásica, para ver el impacto general que tiene cada variable en el score. Y otra sería la variancia, ¿no? Para mí esta es la más interesante, ¿no? Que me permite ver el poder discriminatorio de cada variable, ¿no? Y ya que, bueno, pues si una variable tiene una variancia muy grande, ¿no? Pues significa que te puede tomar unos valores de contribución muy amplios, ¿no? Un rango de valores muy amplios, significa que esa variable pues, puede pesar tanto positivamente como negativamente, ¿no? Y que pues, el impacto de esa variable, o sea, que esa variable es muy determinante, ¿no? Para decidir si un usuario finalmente es muy bueno o es muy malo, ¿no? Y, pues, bueno, el Chai al final permite dar una foto global del modelo predictivo. Y, por último, los dos perfiles, los dos usuarios restantes que quedarían, tienen, bueno, un enfoque similar en cuanto a las preguntas que hacen, ¿no? El primero es el responsable de marketing que se dedica a la captación de nuevas oportunidades y se pregunta, ostras, el Chai me está dando perfiles específicos de cada contacto y me está asociando a una probabilidad, ¿no? O sea, no habrán perfiles específicos asociados a estas probabilidades muy altas, ¿no? Y puedo targetear, ¿no? Hacer captación orientada a estos perfiles que son como de éxito. Y el segundo es el director de ventas, ¿no? Que al ver perfiles específicos se plantea, ostras, quizás puedo definir estrategias de venta especializadas a grupos concretos, ¿no? Entonces, los dos están interesados en perfiles de éxito, perfiles de contactos y, por lo tanto, nosotros lo que hacemos básicamente es agregar la información, utilizar métodos de clustering, básicamente, en todas estas contribuciones individuales, ¿no? Hacemos segmentaciones basadas en los valores que
el Chai nos proporciona, ¿no? Explicamos métodos de clustering no supervisados. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, definimos un objetivo de, queríamos alcanzar unos perfiles de éxito concretos y solo utilizar las variables referentes a producto y origen, porque eran al final las que tenían palancas de activación para el de marketing, ¿no? El de marketing tenía accionabilidad sobre este tipo de variables solamente, ¿no? Entonces, de allí, pues, hicimos esto, aplicando un método de clustering, tuvimos 6 perfiles que resultaron ser perfiles de éxito, ¿no? Con una conversión diferenciada al resto y con un volumen considerablemente grande como para que sean perfiles característicos, ¿no? Entonces, el Chai clustering, así como lo llamo yo, tiene unas ventajas bastante claras. El primero es que, pues haciendo clustering sobre métodos sobre los valores de Chai, estamos trabajando con valores que están todos en la misma escala, que son todos valores numéricos y están en la misma escala. Y eso facilita mucho la implementación de métodos de clustering, ¿no? Y en segundo lugar, es que nos proporciona como una especie de clustering supervisado, ¿no? Porque las variables ahora ya contienen información del target. Ahora están mapeadas en un espacio donde son las contribuciones que estas tienen sobre realmente la probabilidad de éxito, ¿no? Y por lo tanto nos está dando como una visión de clustering supervisado, ¿no? Nos permite al final, el Chai nos permite identificar perfiles predictivos, ¿no? Que es algo que a nivel de interpretación nuestros clientes nos piden, ¿no? Entonces, como hemos visto, el Chai responde a las preguntas de interpretabilidad de diferentes usuarios dentro de una compañía, ¿no? Proporciona ventajas a diferentes roles dentro de una compañía y esto, pues, por supuesto, ayudará a la adopción y a la accionabilidad de estos modelos predictivos. Y ya para acabar, simplemente un par de tips, ¿vale? La primera son los grandes retos que nos encontramos cuando hacemos proyectos de Chai, ¿vale? Y básicamente, he querido destacar 3. El primero es en revertir la feature engineering, ¿no? Porque al final, como sabemos, ¿no? Unos datos originales en un formato original pasan por un proceso de feature engineering y son evaluados por un modelo de machine learning que da esta predicción, ¿no? El Chai actúa sobre este modelo de machine learning, ¿no? O sea, al final aprende de este, ¿no? Y nos da la explicación. Eso quiere decir que nos da una explicación, en realidad, nos la daría basada en unas variables que están transformadas, ¿no? Pero el usuario final normalmente no entiende esta información transformada, lo que entiende es la información original. Entonces, parte de los proyectos de Chai consisten en pues, cómo revertimos este proceso de feature engineering y las contribuciones de estas variables transformadas para que sean información entendible para el usuario final. Otro reto que nos supone es, el Chai nos da muchísima información porque nos da para cada variable, cada individuo, la contribución, ¿no? Entonces, esto puede abrumar un poco al usuario, ¿no? Entonces, parte de los proyectos consisten en seleccionar las variables y la información que realmente es relevante para el usuario y que además es accionable, ¿no? Que realmente suponen palancas de activación para los diferentes usuarios que puedan haber de este modelo. Y por último, el reto de la escalabilidad, ¿no? Nosotros hacemos predicciones vía API en real time y, por lo tanto, el tiempo de computación es importante, ¿no? Y el Chai, pues, añade un tiempo de computación significativo, ¿no? Y a veces nos encontramos que, según qué modelo utilizamos, pues puede ser bastante costoso. Entonces, reducir este tiempo de diferentes formas puede ser interesante, ¿no? Para poderlo poner esto en producción en real time. Y por último, quería acabar con que el Chai es una solución complementaria a todos los modelos de Machine Learning. Nosotros, en Lead Trading desarrollamos estos modelos predictivos para diferentes casuísticas, problemas muy específicos, y creemos que en los próximos años el Chai va a ser una herramienta clave para complementar a todos estos modelos predictivos y al final ayudar a la adopción de los modelos predictivos y a la accionabilidad de estos modelos predictivos. Vale, y hasta aquí. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación vamos con la última presentación a cargo de Javier Rando. Nos explicará pues, cómo lo están usando en el caso de la compañía Expy de nueva creación. Javier, un placer escucharte.
Hola a todas y a todos, encantado. Soy Javi Rando, CTO de la compañía Expy y actualmente estamos ayudando a las empresas a implementar inteligencia artificial explicable en sus procesos. Muy brevemente, porque ya mis compañeros han presentado, ¿no?, por qué necesitamos inteligencia artificial explicable. Al final estamos generando modelos que para unos datos de entrada hacen unas predicciones que en el caso de los ADM, como presentaba Ricardo, se usan para tomar decisiones, pero estos modelos a veces comienzan a ser cajas negras. Y esta falta de transparencia, desde un lado, desde un punto de vista de negocio, nos puede llevar a decisiones subóptimas e incluso reticencias de los propios usuarios que tienen que usar estos sistemas, a generación de sesgos y discriminaciones, pero que esto daría para otra charla completamente solo dedicada a ella, ¿no? Y por lo tanto la inteligencia artificial debe ser transparente y explicable para ayudarnos a tener un mayor control sobre nuestros modelos, ser capaces de generar confianza tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos y por último, al final del día vamos a estar tomando mejores decisiones gracias a esta información adicional que estamos añadiendo. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir añadiendo un nuevo eslabón a la cadena de valor habitual de la inteligencia artificial, que va a ser el eslabón de la explicación. Brevemente, ¿no?, la inteligencia artificial explicable tiene, como decía, unos beneficios, IBM los estima, ¿no?, tanto para usuarios técnicos, ¿no?, un aumento de la precisión y una reducción del tiempo de monitorización gracias a esta información adicional. Y en el punto de vista económico también tenemos beneficios derivados de la inteligencia artificial que crecen gracias a la transparencia, ¿no? Además, en Expy creemos que la inteligencia artificial explicable será una base para una digitalización sostenible. Nos va a permitir alinear nuestros casos de uso con los objetivos de desarrollo sostenible, nos va a poder permitir estar a la altura de las exigencias sociales que están poniendo la transparencia en el centro. Y por último, también, como ya apuntaba Ricardo, la legislación europea comienza a exigir sistemas de interpretabilidad para nuestros modelos de inteligencia artificial y estamos seguros de que la explicabilidad también jugará un papel importante en el futuro. Y bueno, yo quiero inteligencia artificial explicable. ¿Cómo puedo conseguirla? Pues tenemos dos principales paradigmas. El primero de ellos es usar modelos transparentes. Siempre que podamos usar un modelo que por naturaleza es transparente, pues será recomendado. Estos modelos pues son modelos sencillos. Puede ser una regresión, puede ser un árbol de decisión básico y sencillo, ¿no? Estos modelos, como ya digo, por naturaleza son transparentes. En una regresión podemos interpretar los coeficientes de la regresión, en un árbol de decisión podemos seguir la ruta que ha seguido para esa decisión en concreto, pero el problema que nos encontramos a día de hoy en muchos casos de uso es que estos modelos transparentes no funcionan para el problema que intentamos resolver. Si queremos resolver un problema de clasificación de imágenes, pues no vamos a poder, por ejemplo, recurrir a estas técnicas de modelización completamente transparente y explicable. Y por otro lado tenemos las explicaciones post-hoc, que son explicaciones que se producen para cualquier modelo de caja negra y que se producen después del modelo. De manera que vamos a poder explicar cualquier tipo de modelo de inteligencia artificial y la ventaja que tienen es que nos va a permitir extraer mayor información gracias a la utilización de modelos más complejos para problemas más difíciles, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en las explicaciones post-hoc, que son las más habituales porque en muchos casos no queremos renunciar a la precisión de los modelos de caja negra o directamente nuestro problema no va a admitir que utilicemos modelos interpretables, como por ejemplo, ya decía, la clasificación de imágenes, trabajar con audio, trabajar con vídeo. O incluso se puede dar otro escenario y es que solo tenemos acceso a un modelo ya entrenado. Estamos reutilizando un modelo que otra persona ha entrenado, pero necesitamos explicar. No tenemos acceso, ¿no?, a lo que hay dentro, pero necesitamos poder explicar nuestras predicciones y también un sistema de explicaciones post-hoc nos va a permitir hacer esto. ¿Qué tipo de explicaciones post-hoc podemos generar? Voy a centrarme un poco ahora en la técnica, en la algorítmica que hay detrás de estas técnicas para que os podáis llevar una imagen, ¿no?, de cómo funcionan todas estas técnicas de las que estamos hablando. Tenemos dos grandes grupos, las explicaciones globales que nos van a permitir explicar en general el funcionamiento de nuestro modelo para un conjunto de datos, nos va a permitir identificar grupos, identificar variables importantes, identificar patrones, y las explicaciones locales. Las explicaciones locales se van a centrar en un punto del espacio en el que está actuando nuestro modelo, normalmente suele ser una predicción, y nos va a permitir entender por qué una decisión ha sido tomada y la importancia de cada una de las variables.
Voy a seguir presentando una técnica de explicaciones globales y una técnica de explicaciones locales, ya digo, para que tengáis una visión, ¿no?, de cómo funcionan todas estas técnicas que a veces son cajas negras en sí porque no somos capaces de entenderlas, ¿no? Y en la técnica de explicación global me voy a centrar en esta importancia de las variables que presentaban Fisher en un paper en 2019, y es muy sencilla. La idea es que vamos a elegir los datos que queremos utilizar para generar nuestra explicación y los vamos a pasar por nuestro modelo de inteligencia artificial. Como ya sabréis, los modelos tienen una métrica de error, la loss, ¿vale? Y vamos a calcular cuál es el error, cuál es la loss, la pérdida de nuestro modelo en la predicción para estos datos. Y nos vamos a guardar este número y lo vamos a utilizar más adelante. Y el siguiente paso sería identificar cuál es la variable que queremos explicar. En este caso, que estamos viendo, pues sería la marca de los vehículos, y vamos, para simular la eliminación de esta variable, es decir, vamos a eliminar esta variable del espacio en el que está trabajando nuestro modelo, vamos a perturbarlo de manera que simulamos la eliminación de esta variable y la eliminación de su relación con el resto de variables en el espacio. Y para ello lo que vamos a hacer es permutar los valores de esta variable, es decir, hablando rápido, ¿no?, mezclar de manera aleatoria todos los valores para nuestros datos. Y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo pasar estos datos actualizados por nuestro modelo y calcular ahora cuál es el error, cuál es la pérdida que el modelo ha tenido una vez que hemos mezclado esta columna, una vez que hemos permutado todos los valores en esta dimensión y hemos mantenido el resto de variables idénticas, ¿vale? Si queremos una mayor estabilidad en este método, pues lo que podemos hacer es repetir la permutación n veces y, por último, hacer la media de todos los errores que hemos obtenido en el proceso, ¿vale? Y ahora, ¿cómo interpretamos la diferencia en el error, la diferencia en la pérdida? Pues resulta que si tras mezclar una variable el error de nuestro modelo ha aumentado mucho, esto quiere decir que esta variable era muy importante a la hora de tomar decisiones. Es decir, cuando hemos distorsionado esta dimensión en el espacio, nuestro modelo ha empezado a funcionar bastante peor, lo que nos está diciendo que esta dimensión, esta variable, contiene información muy importante para la toma de decisiones. Sin embargo, si este error prácticamente no ha variado, pues lo que nos está dando a entender es que esta dimensión realmente no es importante para la toma de decisiones. Por lo tanto, es una variable menos importante para nuestro modelo. Y ahora vamos a pasar a las técnicas de explicación local. Voy a utilizar como ejemplo Lime, que es una de las más populares, y que, como decía antes, lo que se van a centrar es en intentar explicar un punto en el espacio que puede ser, en este caso, una predicción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos este punto, esta cruz roja que queremos entender porque ha sido clasificada como roja y no como azul. Y lo primero que vamos a hacer es una selección aleatoria de muestras en nuestro espacio en torno a esta muestra que queremos explicar. Y vamos a calcular cuál es la predicción para cada una de estas muestras. Aquí lo representamos con cruces rojas o puntos azules y tendríamos esta disposición en el espacio de nuestras muestras que hemos seleccionado de manera aleatoria. Ahora, como queremos explicar el comportamiento del modelo en este punto del espacio en concreto, queremos una explicación local, podemos imaginarnos que no todas las muestras van a ser igualmente importantes. Las muestras que están más lejos de este punto van a ser menos relevantes para explicar el comportamiento del modelo en esta región. Por lo tanto, vamos a ponderar la importancia de todas las muestras según estén más lejos o más cerca de la muestra de interés. De manera que ahora el tamaño representa la importancia de cada una de estas muestras. Y ahora lo tenemos todo listo para entrenar un modelo lineal sencillo que aproxima el comportamiento, se conoce como un local surrogate, es un modelo que aproxima en un punto del espacio el comportamiento de nuestro modelo de caja negra, y como veis, en el punto en el que de la predicción roja es capaz de separar muy bien las muestras rojas de las azules. Sin embargo, para los puntos lejanos, pues esta explicación ya no serviría, por eso es una explicación local y no una explicación global. ¿Y qué sucede? Que acabamos de hacer magia porque hemos entrenado un modelo lineal muy sencillo, es un plano en el espacio, y como decía al principio, este modelo por naturaleza ya es interpretable, ya es explicable. Entonces, interpretando un modelo que se comporta de manera precisa en un punto del espacio, somos capaces de entender cómo nuestro modelo complejo está funcionando para esta predicción en concreto. Y de esta manera, por ejemplo, podemos obtener la explicación de nuestro modelo para una predicción en concreto. Luego hay otras muchas técnicas que seguro que habéis escuchado, como puede ser SHAP, que se basa en teoría de juegos, pero son más complicadas y creo que estará muy interesante para ilustrar la inteligencia artificial explicable. Y ahora, por último, tenía algunos casos de éxito. En este primero no me voy a parar, aprovechando que vamos justos de tiempo. Es un caso de uso comercial en el que la inteligencia artificial explicable ayuda a tomar mejores decisiones a los comerciales, muy similar a lo que presentaba Gonzalo.
Y voy a pasar directamente a un caso de uso más peculiar, menos común, del que no solemos estar acostumbrados a escuchar, y es que la inteligencia artificial explicable, aparte de ser un fin en sí mismo, porque necesitemos explicar nuestros modelos de inteligencia artificial, es una herramienta muy útil para resolver otros problemas. Y es que brevemente también Ricardo presentaba, ¿no?, los adversarial attacks, que son ataques que se diseñan de cara a un modelo de inteligencia artificial y que son capaces de cambiar la predicción de un modelo para una muestra en concreto, y en la mayoría de ocasiones esta perturbación es imperceptible para los humanos. Abajo a la izquierda tenemos un ejemplo de una imagen de una señal de stop que nuestro modelo pues, es capaz de clasificar como una señal de stop, y tras utilizar una técnica de ataque le perturbamos los píxeles de manera que la imagen resultante para un humano sigue siendo claramente una señal de stop, pero sin embargo ahora para nuestro modelo de inteligencia artificial es claramente una señal de límite de velocidad de 100 por hora, ¿no? Entonces existen estas vulnerabilidades en los modelos de inteligencia artificial, de deep learning actuales, y la inteligencia artificial explicable va a ser, como voy a enseñar ahora, una herramienta para detectar este tipo de ataques, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues la idea es muy sencilla, vamos a pedirle al modelo que nos explique por qué ha elegido esa clase y después vamos a decidir si esta justificación es válida para la predicción que ha hecho. Es decir, vamos a intentar medir cómo de coherente es la explicación que nos está dando el modelo con la predicción que realmente ha hecho. Lo voy a de nuevo ilustrar con el caso de uso de imágenes, que creo que es el más visual, pero también se puede aplicar a otros dominios, como podría ser, por ejemplo, NLP en el texto. Entonces, aquí lo que tenemos es una imagen de un coche que nuestro modelo clasifica correctamente, pero tras hacer un ataque hemos conseguido que esta imagen, que para nosotras sigue siendo claramente un coche, el modelo lo clasifique como un gato. Y entonces ahora es cuando la inteligencia artificial explicable entra en juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar la explicación de esta imagen, es decir, le vamos a preguntar a nuestro modelo de inteligencia artificial por qué ha decidido que esta imagen es un gato. Lo representamos con esta signature, con esta firma que vemos debajo de la imagen. Y ahora vamos a validar que efectivamente esta justificación que nos ha dado el modelo se corresponde con lo que sería la definición de un gato. Si lo imaginamos en palabras, como decía antes Ricardo, ¿no? Pues esta firma está representando pues, que el gato tiene pelos y tiene orejas, si quizás le diésemos palabras, ¿no? Un poco lo que estamos intentando hacer. Y ahora, si comparamos, ¿no?, esta signature, esta explicación de por qué esta imagen es un gato con las explicaciones reales de los gatos, vemos que no son iguales, es decir, no se parecen. Nos está diciendo que esto es un gato, pero su explicación no es coherente con lo que es la definición de un gato para este modelo de inteligencia artificial. Entonces, en este momento, nosotros podemos decir, cuidado, porque esta imagen es potencialmente un ataque porque la explicación no es coherente con la explicación para esta clase. O incluso, no necesariamente necesitamos que sean ataques, sino como veíamos, ¿no?, muchas veces los modelos hay casos que no son capaces de aprender porque no están representados en los datos de entrenamiento, por ejemplo, y puede que la predicción no sea coherente con la clase directamente y podamos de esta manera detectar errores en la predicción. Si lo viésemos en un espacio, ¿no?, en un clustering, pues vemos que efectivamente los ataques son estos puntos azules más claritos, se aprovechan de una región del espacio en la cual nuestro modelo pues no tiene certeza, y si representásemos si hiciésemos un new map, ¿no?, de lo que son las signatures, de las explicaciones, veríamos que las explicaciones de los ataques caen en una región que no se corresponde con la explicación para cada una de las clases, y es esto lo que estamos intentando detectar. Y por último, ya para terminar, quería hacer también un disclaimer, ¿no?, de que la inteligencia artificial no es la solución a todos nuestros problemas. Como desarrolladores de inteligencia artificial seguimos teniendo muchos problemas a los que tenemos que hacer frente. El primero es pues, cómo recogemos los datos, a quiénes representan estos datos, cómo evaluamos nuestros modelos, qué datos utilizamos para evaluar nuestros modelos y cómo va a usarse este modelo y también sus explicaciones y qué impacto van a tener en el mundo estos modelos de inteligencia artificial. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial explicable, considero que también quedan retos pendientes. El primero de ellos es cómo evaluamos si una explicación es buena o no es buena. La precisión de las explicaciones es un campo que todavía está abierto, ¿no?, y se está discutiendo mucho. Las explicaciones también pueden manipularse, como presentaba antes, ¿no?, los adversarial attacks, que son capaces de engañar a nuestros modelos. También se pueden diseñar ataques que engañen a las técnicas de explicación que están detrás de los modelos, por lo tanto también tenemos que tener esto en cuenta. Y luego, por último, también un tema que a mí me interesa mucho, ¿no?, ¿cuál es la mejor manera de explicar
las explicaciones. Hemos visto que veíamos, ¿no?, la explicación de un vehículo en píxeles azules y rosas, y esto claramente no es fácil de entender por cualquier persona, y necesitamos trabajar para que las explicaciones de la inteligencia artificial sean accesibles por todo el mundo. Ya con esto termino. Muchas gracias por vuestro tiempo y me podéis contactar con cualquier duda. Muchas gracias a todos por la sesión, ha sido muy interesante. Como podéis ver, hemos excedido un poco el límite de tiempo. A las 3 vuelve a haber nuevas sesiones. En paralelo, en este caso, os animo, evidentemente, a que sigáis conectados al Congreso y también os animo a que contactéis directamente y localicéis a los ponentes, debido a que no vamos a tener tiempo de hacer turno de preguntas y respuestas, aunque realmente es un tema muy interesante. También os animo a que vayáis siguiendo los avances en Explainable AI. Quizá algunos de los conectados para vosotros ha sido un campo o es una primera ponencia muy nueva, pero sí que os aseguro que en el futuro va a ir cogiendo cada vez más importancia. Muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo muchas gracias a los ponentes por estas excelentes presentaciones, y nos vemos a las 3 con el resto de la audiencia y todo aquel que se quiera conectar. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.